Vamos a ubicar en el capítulo 2, perdón. En el verso 9. El apóstol Pablo escribió esta carta y en el verso 9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Vamos a leerlo todos de favor. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Verso 10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Nos acercamos a Tierra Santa y necesitamos la ayuda de Dios. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, por darnos esta bendición de reunirnos para glorificar tu nombre, para agradecerte por este inicio de semana, donde vamos a ver tu fidelidad también, Señor, porque tú eres fiel con los que invocan tu nombre, Señor. Señor, me pongo en tus manos, úsame como un instrumento en tus manos para que comunique solo tu consejo y que tu palabra venga con poder a cada uno de los que están aquí, a los que estamos aquí, y seamos sobreedificados por este conocimiento. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues hermanos, habla de cosas que nadie pensó, ¿verdad? Antes, claro, ya Pablo las experimentó. Esto que dice, los apóstoles, todos los creyentes del primer siglo experimentaron esta bendición, cosas que ojo no vio ni oído oyó, dice, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Porque esto tiene que ver con la vida espiritual, no tiene que ver nada con lo físico, no tiene que ver nada con religión, sino con una relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y lo que vimos la semana pasada, realmente la bendición empezó, estas cosas empezaron cuando nosotros conocimos a Cristo. Cuando llegamos al conocimiento de Dios, hermanos, todo es hecho nuevo, todo fue hecho nuevo. Tuvimos un nuevo nacimiento, experimentamos un nuevo nacimiento, nos dimos cuenta que teníamos una vida nueva en Cristo. Y como vimos hace una semana, dice que dentro de la iglesia de los Corintios había gente, pues había mucha gente, siendo una ciudad grande, yo creo, era un puerto, bueno, existe todavía Corinto, pero había gente rica en la iglesia, había científicos, había filósofos seguramente. Entonces Pablo les tiene que decir, claro, ungido por el Espíritu Santo, les dice en el verso 26 del capítulo 1, 1 de Corintios, dice: mirad hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, creo que leí mal, pues mirad hermanos vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Estas son las cosas que ojo no había visto, cómo Dios rescató, hermanos. Corinto era un puerto, bueno, es un puerto, y en un puerto lo que abunda es el pecado, ¿verdad? Ustedes pueden hablar del puerto de Veracruz, llegan barcos de todas las naciones, entonces son lugares de mucho vicio, de muchas obras malas. Pues hermanos, llega el evangelio a Corinto y hermanos, fue un avivamiento tal que muchas personas vinieron a Cristo. Quiero pensar más bien que la vida del puerto cambió por la entrada del evangelio, porque las prostitutas vinieron a Cristo.
Fíjense nada más las transformaciones. Los viciosos dejaron el vicio y se convirtieron a Cristo. Y además tú puedes ver 1 Corintios 6, pues los homosexuales dejaron la homosexualidad y se convirtieron a Cristo, a vivir una vida para Dios. Esas son algunas de las cosas que ojo no había visto, que por el poder de la predicación del Evangelio, mucha gente fue transformada por el poder de Dios. Entonces Pablo aquí nos dice que muchos venimos de ahí, ¿verdad? Venimos de lo vil del mundo y de lo menospreciado del mundo. Y dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia, verso 30, mas por él, por Jesucristo, mas por él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Vamos a entender esto. Dice, hermanos, éramos pobres, hablando espiritualmente. Y como Sarita habló hace poco ahorita del dinero, el dinero, puede haber dinero, pero pues no puede haber felicidad ni gozo, ¿verdad? Porque te falta la sabiduría de Dios. Entonces vivíamos en una pobreza espiritual tremenda, alejados de Dios, amén. Íbamos a cuánta peregrinación, con respeto lo digo, nos invitaban, ¿verdad? O sea, muchos venimos de ahí, del culto idolátrico, ¿verdad? Teníamos el santito de nuestra devoción, o algunos te recomendaban, no, mira, este es muy milagroso. Entonces dejabas al anterior y agarrabas otro, ¿no? A algunos les pasó. Decían, es que a mí me funcionó bien. Y hasta ponen sus camionetas, no, gracias fulanito, sutanito, menganito, ¿no? Y adorábamos lo que no era Dios, ¿verdad? Pero cuando llegó Jesucristo, hermanos, nuestra vida cambió. Es decir, de la noche a la mañana conocimos al Dios vivo y verdadero, ¿verdad? Al Dios que se le adora, ¿cómo? En espíritu y en verdad. Se le adora en espíritu y en verdad. Dejamos de postrarnos, ¿verdad? Hermanos, dejamos de ser engañados, porque tenemos que reconocer que la religión ha engañado a todo el mundo durante milenios, ¿verdad? Entonces religión es solo religión, pero tener a Cristo es tener la vida. Quien tiene a Cristo, ¿qué tiene? Tiene la vida, tú tienes la vida. Entonces quiero decirte que agarres este mensaje, porque tus problemas, tus situaciones complicadas, solo Cristo las puede resolver, pero quiere tu vida, te quiere a ti, quiere hacer esto, que alguien diga, ¿qué transformación he visto en esta persona? Cosas que ojo no había visto, ni había oído, son las que Dios preparó para todos los que le aman, ¿verdad? Entonces que nosotros pudiéramos dar ese testimonio antes de Cristo y después de Cristo. Entonces Pablo nos habla aquí de esa riqueza que tenemos en Cristo. Dice que nosotros fuimos hechos por Dios por medio de Cristo, ¿sí? Dice el verso 30, mas por él, por Dios están ustedes en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios, 4 cosas: sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces 4 cosas. Vivíamos en miseria, pero cuando llegamos al Señor ya tenemos esto en nuestra cuenta. En Cristo, ¿qué tenemos? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces significa tener la sabiduría verdadera, ¿verdad? Porque teníamos la sabiduría del mundo. Tú ve internet, hermano, y encuentras muchas invitaciones para vivir mejor, cómo vivir más años, cómo tener una vida más longeva, cómo ser más alegre. ¿Han visto esto? Y te metes en un rollo, ¿verdad? Porque pues no, la gente necesita entender primero la palabra de Dios. Son rollos nada más. Entonces, esto es sabiduría del mundo, ¿verdad? La sabiduría del mundo siempre te va a alejar de Dios o te quiere alejar de Dios. Por eso Pablo dice, ya Cristo es nuestra sabiduría. Entonces, una definición de un diccionario dice así: es ciencia y conocimiento, es prudencia y entendimiento. O sea, el diccionario en español así lo define.
es ciencia y conocimiento, es prudencia y entendimiento. Pero te voy a decir lo que es sabiduría, apréndelo en esta mañana. La verdadera sabiduría consiste en someterse y obedecer a Dios en Cristo Jesús. Esa es sabiduría. ¿Sí? La verdadera sabiduría, ¿qué es entonces? Someterse y obedecer a Dios, porque ahí empieza la sabiduría. Cuando tú vienes a Dios y le dices: Señor, te entrego toda mi vida, te entrego todo lo que yo tengo. Es decir, haces a Dios lo que es el Dios de tu vida, el amo, ¿verdad? Entonces ahí empieza la sabiduría. Así es que el creyente, hermano, se encuentra con en el primer capítulo de Proverbios, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Allí empieza la sabiduría. ¿Dónde empieza la sabiduría? En el temor de Jehová. Sí, bueno, los antiguos lo sabían, pero ahora en Cristo la sabiduría se personificó, ¿sí? Entonces, ¿quieres vivir sabiamente? Imita a Cristo, vive como Cristo. Entonces, la verdadera sabiduría es esto: vivir sometidos a Dios. Y la Biblia dice que Dios la da a todos abundantemente y sin reproche. Dice Santiago 1: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces la sabiduría está disponible. Pero quiero decirte que cuando tú naciste de nuevo, el Señor iluminó tu interior para entender ahora las cosas espirituales. Por eso es que si tienes a Cristo, ya tienes todo. Tienes sabiduría, justificación, santificación y redención. Romanos 16:4 nos habla de la sabiduría en Cristo. Si lo pudieras poner, Miguel, de favor. Dice 16, no es. Dice que seamos sabios ingenuos que seamos, o 16:14. Ahí está en 16:14, Miguelito. ¿No es tampoco? Ajá. Bueno, dice que nosotros como hijos de Dios seamos entendidos, seamos sabios. Bueno, entonces vemos el primer regalo que Dios nos da en Cristo, ¿qué es? Sabiduría. Y luego con justificación dice que Cristo fue hecho por nosotros justificación. Ahora, ¿qué es justificación? Justificación es un término judicial, hermanos. Es decir, lo usan mucho en los juzgados, en los tribunales. Ustedes saben, aquí en México, alguien es acusado por alguien, siempre debe de haber una acusación escrita, firmada. Entonces el juez toma la decisión de encerrar a esta persona, encarcelarlo. En un término de 72 horas tiene que investigar el juez si esta persona es culpable o inocente. Entonces el juez tiene 72 horas para revisar las pruebas que el demandante está presentando. Entonces, si el demandante no está cumpliendo con los requisitos de la ley, el juez le dice a la persona que estuvo encerrada 72 horas, le dice: usted puede salir, usted ha sido justificado. Ese es un término judicial. ¿Qué significa? Que fue hallado inocente, es decir, usted no cometió ningún delito, ¿verdad? Entonces, usted fue acusado, pero ya al revisar los hechos del que demandó, pues no encontramos nada, por lo tanto usted ha sido justificado. Bueno, nosotros teníamos una gran deuda antes de conocer a Cristo. Éramos deudores en cuanto a justicia, ¿verdad?
Si nos hubieran presentado una lista de todos nuestros pecados, hermanos, hubiera sido una lista larguísima, ¿no? O sea, porque desde niños, desde jóvenes, y crecimos y nos separamos de Dios y bueno, nunca vivimos unidos a Dios, pero siempre nuestra meta fue hacer, bueno, no meta, pero nos encontramos haciendo lo malo. Entonces, ¿cuál era el veredicto para nosotros si Dios nos hubiera juzgado? Culpables. Pero hermanos, Jesucristo toma nuestro lugar. Haz de cuenta que por un acto misterioso, Cristo toma tu lugar. Y Cristo dice, júzguenme a mí por los pecados de él o de ellos, para que ellos se encuentren justificados. Entonces es lo que significa la palabra justificación, que cuando el Señor te salvó, te perdonó todo. ¿Y cuánto debes? No debes nada. Cristo pagó la deuda completita. Acabamos de entonar un himno, ¿no? Dice, de tu trono a la cruz, de la cruz a tu trono, ¿verdad? Entonces, Jesús paga la deuda. ¿Y cómo quedamos nosotros? Justificados. Es decir, yo no tengo que acordarme ya de lo pasado, porque el Señor me hizo una nueva persona. El que está en Cristo es una nueva creación. Es decir, yo soy llamado a vivir libre de temor, de condenación. Dios no trae nada conmigo. Entonces, ¿qué va a pasar con mi vida? Yo voy a prosperar en todo lo que emprenda. Salmos 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores es sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Entonces, recapitulo, hermanos, cuando yo conocí al Señor, ¿qué me dio? Sabiduría. Por eso es que inmediatamente que viene Cristo, el hombre se separa del mal. Hermanos, yo siempre doy mi testimonio. Hermanos, yo tengo ya 50 años en el Señor, 40 años, perdón. Cumplí 40 el año pasado. 40 años donde, hermanos, de un día para otro yo dejé a todos mis antiguos amigos, ¿sí? Y con eso dejé todos los malos hábitos, ¿sí? Dejé el pecado. Hace 40 años. Y te voy a decir algo. No fue fuerza de voluntad, fue un milagro interior. Por fuerza de voluntad, nada, sino la honra sería ¿para quién? Para el hombre. Pero Dios da el poder, hermanos, de quitar cualquier maldad del corazón. Por eso es que en Corinto, hermanos, dice que las prostitutas se convirtieron, los homosexuales se convirtieron a Dios. Y Pablo dice, y esto eran algunos, ya han sido lavados y han sido santificados por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces en cada conversión hay un milagro. Vuelvo a repetir, en cada conversión hay un milagro. ¿Qué es conversión? Conversión es el hombre separándose de la maldad para seguir a Dios, es decir, es una vuelta en U. Deja el camino antiguo y vuelve a Dios, ¿sí? Camina con Dios. Pero la obra espiritual, ¿de quién es? Es de Dios. Dios pone el sentir, pone el hacer. Yo no tenía la capacidad, Dios me dio la capacidad para esa vuelta en U. ¿Se entiende? Entonces, de ahí que la salvación es un milagro. Esas son las cosas maravillosas que Dios hizo, ¿verdad? Y vamos a ver muchas entre hoy y el próximo domingo. Todas estas cosas que encontramos aquí en la Biblia. Romanos 3:24 habla de justificación. Dice, siendo justificados, ¿cuánto nos costó? Nada, gratuitamente por su favor, maravilloso, por su favor, mediante la redención. Así costó. A nosotros no nos costó, pero así le costó a alguien. ¿A quién? A Jesucristo, mediante la redención que es en Cristo
Jesús. Entonces costó su divina sangre. Nosotros fuimos redimidos, comprados por su divina sangre. Entonces, ¿cuánto vales a los ojos de Dios? La sangre de Cristo. ¿Eres valioso ante Dios? Muy valioso. Dios te ve que eres muy valioso. Dios nos da ese valor, hermanos, de hijos de Dios. Amén. En Cristo Jesús. Entonces vean ustedes lo que hizo la gracia. Siendo justificados, ¿qué es justificados? Incluye el perdón, pero siendo libres de toda culpa. Libres de toda culpa. Nadie te puede culpar de nada. O del pasado tampoco, porque ya tú fuiste perdonado. En el pasado sí te pueden decir, es que tú me hiciste, sí te hice. Pero ya Dios me perdonó y espero que tú también, ¿verdad? Pero esta palabra de justificación necesita entenderse bien. Significa que Dios no trae nada en contra de mí, en contra de nosotros, que ya fuimos perdonados mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 5:1. Pablo dice, justificados pues por la fe, ahí entra la fe, todo es por fe en el reino de Dios. Justificados pues por la fe, ¿qué viene? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué milagro! Este es un milagro. ¿Tenemos qué con Dios? Tenemos paz con Dios. Fíjate qué bonito, ¿no? ¿Cuánta gente necesita saber esto? ¿Sí? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y 1 Corintios 6:11, donde les decía de los corintios, dice 6:11, y esto vamos a leer desde el verso 9, por favor, para que vean el contexto. Dice, ¿no saben ustedes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. Fíjense, esto era lo que había en Corintio. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Verso 10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, de ahí venimos muchos, heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Pero ¿qué dice el 11? Y esto erais, y esto fueron algunos más, ya han sido lavados, ya habéis sido justificados, santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu. ¿Quién hizo la obra? Y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí está lo maravilloso. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Viene, te santifica, te aparta, te quita el deseo del mal y te pone el deseo del bien. Amén. Fíjense, esto es maravilloso, hermanos. ¿Dónde puse mis lentes? A ver si, aquí están. Entonces tenemos grandes regalos, hermanos: sabiduría, justificación y santificación. ¿Qué es santificación? ¿Alguna definición? Es correcto, apartados para un propósito especial. Ese es. La palabra santificado es apartados para un propósito especial en el reino de Dios. Todas las cartas, si ustedes ven, Pablo dice a los santificados en Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el Señor? Te salva y te da un propósito. No te dice, bueno, pues ahí ve a cualquier iglesia y búscate una banquita, ¿verdad? No, el Señor te pone en una iglesia, ¿sí? Y te da un propósito para tu vida. A lo mejor no tienes que ser predicador, pero te manda a hacer algo para su reino. Amén. Por ejemplo, hay gente que le gusta ayudar a los huérfanos. ¿Aquí hay alguien? ¿Nadie? No, necesitamos gente que ve un huérfano y dice, no, yo ayudo, ¿sí? ¿Hay alguien aquí? Pues gloria a Dios, ¿no? Hay alguien que tiene ve a alguien que está padeciendo necesidad, ¿y qué hace?
O sea, lo dice, tiene ese don de Dios de hacer misericordia, ¿verdad? O sea, dice, aquí está, ten, adelante, ¿sí? Ayuda, ¿verdad? Entonces no se refiere a que hagas un trabajo de predicador o de recibir a la gente, no, tampoco. Pero Dios te escoge para algo especial, te puede escoger como instrumento de consuelo para otros, ¿sí? Tú eres instrumento en las manos de Dios para darle una palabra de aliento al que lo necesita. Y hay gente que es muy apreciada por eso, porque siempre tienen la palabra, ¿verdad? Ese es un don de Dios. Entonces, ¿qué hace el Señor? Te santifica, te pone aparte para un propósito. Y te digo las definiciones de santificar: es purificar, es separar para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces tú encuentras la Biblia, en la Biblia y en todas las cartas habla de los santificados. 1 Corintios 6:11, lo volvemos a repetir. 1 Corintios 6:11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido ¿qué? Santificados. Ahí ya habéis sido apartados para un propósito especial. Y claro, ya vimos el propósito. ¿Cuál fue el propósito de los corintios? Lo estamos viviendo, ¿no? Enseñarnos su testimonio, hermanos. Para siempre quedó escrita la carta. 1 Tesalonicenses 4, verso 3. Dice, pues la voluntad de Dios esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Y si da una orden, que se aparten de fornicación. La palabra es pornea, significa de todo pecado sexual. La voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Tu santificación, que tu cuerpo sea un instrumento de honra para Dios, ¿verdad? Y dice que se aparten de pornea, fornicación. Verso 7, por favor, Miguel, ahí mismo capítulo. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a, ¿qué dice? Santificación, otra vez. Fíjense, la vida nueva que Dios nos da. Ahora, Dios nos da el querer como el hacer, como dice la palabra de Dios. Entonces, Cristo fue hecho para nosotros sabiduría, justificación, ¿qué más? Y santificación. ¿Cuál nos falta? Redención. Esta palabra, redención, una palabra muy especial. ¿Qué es redención? En la Biblia encuentras muchas veces la palabra redención, pero tiene diferentes significados, hermanos, ¿sí? Por ejemplo, para redención se encuentran 4 palabras que suenan diferente, ¿verdad? Una es agorazo, otra hexagorazo, otra es lutro y otra es apolutrosis, ¿sí? Agorazo significa ir al mercado de esclavos para ver si compro uno. Claro, eso se toma, en ese tiempo existía la esclavitud, había comercio de esclavos, hermanos, no hace mucho tiempo en México, desde el siglo pasado, había comercio de esclavos aquí, en México. Entonces, toma la palabra, se toma porque pues es similar a la esclavitud por el pecado, ¿verdad? El ser esclavo del pecado es como vendido al pecado. Entonces, alguien va al mercado a comprar un esclavo, ¿sí? Eso es agorazo. Pero si compra al esclavo, la palabra es hexagorazo, sacado del mercado. Pero en ese tiempo, hermanos, era un comercio de esclavos donde la gente compraba esclavos y los volvía a vender. Es decir, bueno, me gané $5 por esclavo, ¿no? Hermanos, eso existió, ¿verdad? Para que veamos la naturaleza del ser humano tan terrible, ¿sí? Y luego en esa transacción, la palabra lutro significaba pagar el rescate, ¿verdad? De este esclavo. Por ejemplo, el dueño decía, pues vale tanto, ¿no? Págame el rescate y te lo llevas. Entonces lo que hizo
figurativamente Jesucristo hizo es que nosotros estábamos vendidos al pecado. Llegó Jesucristo, nos vio con las cadenas de la maldad, del pecado, atados por el diablo, ¿verdad? Y dijo Cristo, los compro a todos. Los compro a todos. Con mi sangre. Y la palabra ahí es apolutrosis. Te doy la definición. Redención es un acto por el cual el Señor Jesucristo nos libró del pecado y de la muerte y de toda condenación por su muerte vicaria para trasladarnos a su reino eterno. Entonces Cristo pagó el precio de todos nosotros. Y la palabra apo, por ejemplo, dicen, la luna está en su apogeo. ¿Se han escuchado eso? En su apogeo. Es cuando la luna se ve, según esto, se ve muy grande, ¿no? Pero ¿sabes qué sucede? Que la luna está más lejos de la Tierra. Entonces, apo significa lejos, apogeo, lejos tierra, ¿verdad? Entonces, la palabra apo, aquí, apolutrosis, Cristo nos sacó del mercado de la esclavitud. Pero no tan solo pagó, sino apolutrosis significa para nunca volver ahí, es lo que significa. Cristo te compró, te rescató para que tú nunca vuelvas a ser esclavo otra vez. Esa es redención, fíjense hermanos, para que te des cuenta de lo que Dios ha hecho en nosotros por medio de Cristo. Si el Señor te salvó para toda tu vida, porque la salvación es por gracia. La gente dice, es que pierdo mi salvación, pues entonces ¿quién confías, verdad? Dios no va a perder a nadie que Él salvó. No te salvaste tú, ¿quién te salvó? Te salvó Dios. Entonces, esa es redención, hermanos. Apolutrosis es el pago del rescate con la garantía de no volver ahí. ¿Se entiende? Entonces hay gente que se preocupa porque su familiar va a la iglesia y escucha la palabra y ya en la noche del domingo se olvida y se va con sus cuates y ya llegas pasado de copas, oyó la palabra, pero ¿qué le pasó? No ha nacido de nuevo. ¿Qué pasa? No ha nacido de nuevo. Oye, pero le entra por aquí, le sale por acá, figurativamente hablando. Pero si el Espíritu Santo, claro, el Espíritu Santo es el que va a salvar siempre, lo toca, él recibe el poder de Dios para dejar el pecado. Eso es lo maravilloso de la salvación. Entonces esta persona que oye la palabra de Dios pero no cambia, ¿qué quiere decir? Que no ha nacido de nuevo. Necesitamos seguir orando por él, ¿sí? Orando por él. Darle la palabra, que entienda la palabra, ¿verdad? Que llegue la palabra al Espíritu. Y a lo mejor un día lo vamos a ver transformado. Pero sí una garantía, lo que Dios salva, lo salva para siempre. Entonces, tú los días que tienes aquí en la tierra de vida, eres llamado a vivir dichoso y feliz. Amén. Grábate esto, porque vivimos en una maravillosa edad. Otra palabra. Era, gracias. En una maravillosa era, donde hermanos, lo que nos queda es el disfrute. ¿Cuántos años tiene que fuimos redimidos? 2000 años, ¿verdad? Pero nosotros apenas cobramos por el conocimiento, por la fe. Pero desde que conocimos, hermanos, nuestra vida siempre va a estar segura en Dios. Amén. Ahora vamos a algunas de las cosas. Falta un versículo, Efesios 1:7, de favor. Te repito, redención es un acto por el cual el Señor Jesucristo nos libró del pecado y de la muerte y de toda condenación, por su muerte sustitutoria para trasladarnos a su reino eterno. Es decir, Él tomó nuestro lugar, ¿sí? Cuando Él murió en la cruz, Él tomó tu lugar, mi lugar, el lugar de todos, para que tú no le debas nada al Padre, a su Padre. Cristo pagó toda la deuda. ¿Cuánto debes tú por tu salvación? Mucha gratitud, nada más. Gratitud, porque ¿quién pagó toda la deuda? Jesucristo.
Juan 19:30 nos habla cuando Jesús entrega el Espíritu, dice, antes de entregar el Espíritu, dice, consumado es, hecho está. Y fuimos redimidos, hermanos. Amén. Entonces, a precio de sangre. Efesios 1:7, por favor, Miguel, dice, producto de la redención, verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, coma, ¿qué tenemos? El perdón, di conmigo, perdón, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y vayamos a 1 Corintios capítulo 2, y dice el verso 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Verso 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Fíjense qué maravilloso. Y nosotros, pues Pablo le está diciendo a la gente, y nosotros, hermanos, no hemos recibido el espíritu del mundo, la sabiduría del mundo, todo lo que el mundo te quiere dar, dice, sino el Espíritu que proviene de Dios, el Espíritu Santo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ya vimos qué cosas nos ha concedido: sabiduría en Cristo, ¿qué más? Justificación, ¿qué más? Santificación y redención. Ahora vayan a Romanos 8, hermanos. Vean ustedes cuánta bendición tenemos. Ya me perdí. Romanos 8. Verso 1. Vean ustedes de todas estas cosas, hermanos, cosas que ojo no vio. Los judíos jamás imaginaron lo que iba a hacer Dios en Cristo. Dice, ahora pues, ¿qué dice? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es otro premio. Ahora pues, ¿cuántas condenaciones? No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo pagó, hermanos, Él pagó toda la deuda. Hasta ahí le dejamos el versículo. Ahora vete al verso 2. Te dio la capacidad para esta nueva vida. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, fíjate, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. ¿Dónde vivo ahora? En la ley del Espíritu de vida. ¿Dónde vivimos ahora? Ahí vivimos ahora. ¿Dónde vivimos? En la ley del Espíritu de ¿qué? De vida. ¿Vida qué? Eterna. ¿Vida qué? Vida eterna. Vete hasta el versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hay una transformación. Dice, y si el Espíritu de aquel, el Espíritu del Padre, que levantó de los muertos a Jesús, mora en ti, si tienes el Espíritu ahí en tu espíritu, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué va a hacer en tu cuerpo? ¿Qué es vivificar? Vivificar. Le va a dar vida, vivificará vuestros cuerpos. Tu cuerpo es mortal, ¿sí? Por su Espíritu que mora en ustedes. Dice que ese cuerpo, hermano, va a ser igual transformado. No está hablando del futuro, sino que tu cuerpo es llamado, por estar en Cristo, eres llamado a una dimensión diferente de vida. Por eso mucha gente viene a Cristo
deja de tomar pastillas, se sana de enfermedades, dice, ahora vivo más feliz. ¿Qué le pasa a su cuerpo? Se está vivificando cada día, hermanos, ¿sí? ¿Se entiende? Es lo que sucede, o sea, no, yo tomo medicina por la edad, ¿verdad? Pero no quisiera tomarla, luego no me la quiero tomar. Pero tengo 77.4, en febrero cumplo 75 para que se vayan preparando con... no es cierto. Sí. Pero te digo algo, hermanos, si yo no, les digo algo, si hace 40 años yo no hubiera conocido a Cristo, si yo me hubiera muerto ya por la vida que llevaba, ¿qué hizo el Espíritu de Dios? Vivificó mi cuerpo mortal, amén, por el Espíritu Santo, me dio propósito, así es. Y estos 40 años, ¿cómo crees que han sido? Plenos, hermanos, y volteo y perdón, ¿dónde se fue tanto tiempo? No sientes la vida en Cristo, no sientes la vida, así es que disfruta, amén. Esa es una bendición, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere Dios? Pues que tengas un cuerpo sano, que mientras estás sano, disfruta. Siempre hay esperanza. Cuando venga la enfermedad, siempre hay esperanza, ¿verdad? Vamos a seguir orando a Dios. Vayan al versículo 16. Fíjense, Dios nos habla a través de su Espíritu. Dice el verso 16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? Fíjense, esto es maravilloso. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sí se entiende? Es decir, tú no necesitas el decreto del pastor o de alguien que te diga, no, tú eres hijo de Dios. No, Dios te lo dice a ti, tienes esa convicción, ¿sí? Tienes ese sentir. Pues no es sentir, pero tú sabes que perteneces a Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esas son las cosas que ojo había visto en ese tiempo. Los judíos no lo entendían. Versículo 28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces veamos la vida diferente, porque vienen a veces tribulaciones, problemas fuertes, y dices, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué pasa esto, verdad? Pero esta escritura te dice, los que aman a Dios, todas las cosas se ayudan a bien. Ante una tribulación nos ayudó a bien, porque ¿qué hicimos? Buscamos a Dios, es decir, alguien nos dijo, es que solo Dios puede salvarte. Bueno, pues voy con Dios, Señor, sálvame. Y el Señor te salvó y te agarraste de ahí, ayudó para bien. No es que Dios lo haya mandado, sino que Dios lo usó para bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Verso 30 y el que sigue. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos. Eso está bien fuerte también, fíjense, porque a los que antes hizo objeto de su amor, es decir, desde antes de que nacieras ya el Señor ya te conocía, Jeremías, ¿no? Desde antes que nacieses te conocí, le dijo Dios a Jeremías, porque a los que antes conoció, todavía no nacían, dice, también los predestinó para que fuesen hechos de acuerdo o conformados ¿a qué? A la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Nuestra encomienda, ¿cuál es? ¿Cuál es el encargo de Dios? ¿Cuál es la encomienda? Que caminemos cada día muy bien, que te parezcas a Jesucristo, ese es, que te parezcas a todo Él, a Cristo. Fíjense qué maravilloso llamado, ¿no? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él, Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, por ese caminar nos convertimos en hermanos ¿de quién? De Cristo, es nuestro hermano mayor. Sí, Él es el primogénito en cuanto a los hijos de Dios, ¿sí?
Entonces dice, nuestro llamado es para ser conformados a la imagen de su Hijo. Está entendible, ¿no? Claro que para llegar ahí nos falta, ¿no? Nos falta mucho todavía, ¿verdad? Pero pues algún día vamos a llegar para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Verso que sigue, 30, perdón. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Vean ustedes, pura bendición. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, esos también glorificó. Pura bendición, hermanos. Pura bendición en Cristo. 31. ¿Qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Hermanos, y sigue, tú vas a encontrar, vas a Apocalipsis, dice, ¿cómo ve Dios a la iglesia? Glorificada. Dice que Juan ve descender la nueva Jerusalén, ataviada para el novio Jesucristo. Ve una iglesia gloriosa, ni mancha, ni arruga, y cada parte o cada miembro de la iglesia con un futuro en Dios maravilloso. ¿Cuál era el anhelo de Pablo, hermanos? ¿Cuál era el anhelo de Pablo? Según Filipenses, dice, ¿se acuerdan? ¿Qué dice? Que él ya quería estar con quién. Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice, pero no sé qué escoger porque estoy en estrecho. La obra me demanda acá, pero yo sé que en el cielo voy a estar mejor. Y Dios le permitió visitar el cielo. Vayan a 2 de Corintios 12, de favor. Creo que es 12:4. Dice, fíjense, hermano, lo que dice. Ciertamente, desde el verso 1, no me conviene gloriarme o jactarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Dios le reveló muchas cosas como estas que estamos viendo. Conozco a un hombre en Cristo, era él, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Entonces, ¿dónde estuvo Pablo? Estuvo en el tercer cielo, estuvo en el cielo, hermanos. Dice, conozco un hombre, no sé si me fui en el cuerpo, me fui en el espíritu. Y es que si hay un pasaje donde se cree que Pablo murió cuando fue apedreado por los judíos, y pensando que estaba muerto lo sacan fuera de la ciudad habitada. Pero los hermanos van y lloran por Pablo, hermanos. Pablo se levanta y se regresa a predicar. Se cree que fue cuando él se fue al cielo. ¿Dónde estuvo? En el cielo. Dice, no puedo expresarles, pero yo estuve ahí. Eso no fue nuestro futuro. Entonces la vida no se termina aquí. Tú te vas con Cristo. Amén. Nos vamos con el Señor. La vida va a continuar. ¿Cómo es eso si no lo sé? Si me voy y me da chance de venir el Señor, les vengo a platicar. Nadie ha regresado. Bueno, el único que regresó es Pablo. Pues tenemos la revelación, ¿verdad? Esas son las cosas maravillosas que ojo no había visto ni había oído. Amén. Y puedo seguir con este mensaje, hermanos. Aquí lo vamos a dejar. Padre, gracias te damos en esta tarde por darnos esta generosa bendición de reunirnos para agradecer, Señor, las grandes bendiciones espirituales de las cuales somos partícipes por la fe. Te damos gracias por iniciar una semana pensando en ti, grabando tus pensamientos para que podamos ser mejores cada día, para honra y gloria de tu nombre. Gracias por toda la congregación aquí presente.
Gracias por los planes de bien que tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén.